Y para hablar justamente de este tema y otros temas que están vinculados con el país, con el desarrollo del país, tomamos contacto hasta ahora con Juan Sutil, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, también empresario. Juan, ¿cómo está usted? Muchas gracias por este diálogo, por tomarse el tiempo para conversar con DNews y para salir para toda Latinoamérica a esta hora. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Cristian, muchas gracias. Disculpa que esté en el auto, pero no salí de una reunión, voy a otra y preferí parar aquí para poder tomar la llamada. No se preocupe. Recién mostrábamos imágenes de Santiago, el taco, como le decíamos acá en Santiago de Chile, embotellamiento para otros países, y vemos que mucha gente se está trasladando a sus lugares de trabajo y por supuesto me imagino que a usted ocurre lo mismo, así que no hay ningún problema. Juan, recién hablábamos justamente del tema de las 40 horas, de este acuerdo transversal. Decía Ricardo Lagos Weber, senador de la República, que es un proyecto que le hace bien a los trabajadores, le hace bien a la sociedad. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Bueno, a mí me tocó como presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio a través de el foro Trabajadores Empleadores y a través de el trabajo que hicimos en conjunto con la ministra del Trabajo, Janet Jara, iniciar estas conversaciones y llegar a los acuerdos. Por lo tanto, la ratificación por parte del Congreso de esta ley, que es fruto de los acuerdos que llegamos con la señora ministra, con las confederaciones de trabajadores, con la participación de los trabajadores y los sindicatos de la minería, también con los sindicatos del transporte. Bueno, eso es una muy buena noticia y como lo dije en su momento, Chile está en condiciones de avanzar en una mejor condición laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, con la gradualidad que en ese momento se discutió y se acordó, y también con una cosa bien interesante que permitió que la minería mantuviera las 42 horas con sus turnos. Como dijeron los sindicatos, oiga, llevamos muchos años poniéndonos de acuerdo con las empresas, busquemos la manera de ajustar esas 2 horas a través de feriados progresivos, liquidaciones o días de permiso, o bien que nos paguen eso, y lo cual eso demuestra también la flexibilidad que este proyecto de ley tiene que tener, porque además del punto de vista del mundo moderno laboral, cada día necesitamos más flexibilidad para la media jornada, para los tipos de turnos que quieren realizar los trabajadores y las empresas, y eso de alguna forma está quedando bien normado en esta ley, que yo me siento muy orgulloso de haber sido artífice a través de trabajarlo con todos los sindicatos. Y quiero decir que el primer acuerdo, y es público, fue un acuerdo que llegamos la Confederación de la Producción y el Comercio con las confederaciones sindicales, y posteriormente lo hicimos parte de los acuerdos con el gobierno, así que me siento que se ha cerrado una buena etapa en el bien de todos los trabajadores y trabajadoras de Chile, con un acuerdo transversal que permite también dignificar la buena política, porque esto es parte de la buena política. Claro que sí, buena política tiene que ver también con llegar a grandes acuerdos y al diálogo. Creo que usted ha destacado un punto importante respecto a eso. El diálogo que tuvo, por ejemplo, el gobierno o sectores políticos que son afines al gobierno con la Confederación de la Producción y el Comercio, y también con sectores de centro derecha dentro del Parlamento para llegar a estos grandes acuerdos. ¿Este es el camino, Juan, para llegar a acuerdos en otros grandes temas? ¿Cómo lo ve usted el futuro en relación justamente a temas o a leyes que tengan que ver con el desarrollo del país en el futuro, tomando como ejemplo lo que se ha logrado en este proyecto en particular? Bueno, yo creo que el único camino, yo dije que hay que dignificar la política tiene que ser acuerdo permanente y no una cosa antagónica. Incluso yo me atrevo a hacer una crítica en carácter constructivo, por cierto, pero las actuales autoridades de gobierno, muchos de ellos muy jóvenes que fueron diputados o diputadas, que hoy día tienen cargos de ministro o otros cargos más importantes,
Ellos se dedicaron durante varios años a denostar y a pulverizar los acuerdos y también a denostar el proceso político económico más importante de la historia de Chile, que son los últimos 30 o 40 años. Sin embargo, hoy día se han dado cuenta de la importancia de los acuerdos, de la importancia de lo que es gobernar, y yo creo que es la única manera de hacerlo. A mí me tocó también, y te debo recordar, Cristian, el paro de los trabajadores del transporte, todos los camioneros en Chile. Ahí hubo una situación muy delicada porque el país estaba paralizado. Bueno, y logramos a través del diálogo, los acuerdos. A mí me tocó sellar ese acuerdo como intermediario entre los camioneros y el gobierno en forma exitosa, después de tener una crisis que incluso habíamos tenido ya desabastecimiento en los lugares más retirados de Chile. Y también había interrumpido la producción, los embarques marítimos y otros. Entonces, al final, yo creo que aquí hay que ser proactivo, no reactivo, proactivo y buscar acuerdos, como por ejemplo la reforma tributaria. El gobierno no puede pensar de que puede llevar adelante un proyecto ideológicamente planteado en un programa de gobierno que hoy día es imposible llevar a cabo después de lo que ocurrió el 4 de septiembre con respecto al rechazo del proceso constitucional. Sin embargo, ahí tienes otro buen acuerdo, que fue haber logrado condiciones habilitantes para un nuevo proceso constitucional donde nos pusimos de acuerdo desde el Partido Comunista, se puso de acuerdo hasta la Unión Demócrata Independiente, que es la UDI. Solamente quedó fuera de este acuerdo inicial el Partido Republicano, que es más de derecha, ¿no? O más duro de derecha. Y finalmente esos acuerdos lo que van a permitir es hacer un nuevo proceso constitucional con principios básicos claros, que Chile es un país unitario, democrático, que va a consagrar los derechos sociales y que vamos a poder construir una buena constitución para los próximos 50 años. Yo celebro esa forma de hacer política, esa forma de empezarnos a entender. Y ahora, por ejemplo, en el caso de la reforma tributaria, bueno, se cae la reforma tributaria, no solo con los votos de la oposición, sino que también con algunas abstenciones o votos de la propia coalición de gobierno, porque a mi juicio era una mala reforma como estaba planteada. Habíamos hecho cambios, por supuesto, para mejorarla, o se estaban haciendo cambios para mejorarla, y sin embargo todavía no es suficiente. Ahora, yo soy de los que piensan que hay que insistir, el gobierno tiene que flexibilizarse para que tengamos una reforma tributaria que sobre todo fomente el empleo, fomente la inversión, fomente el desarrollo, dé invariabilidad donde corresponde, no cometa excesos y que condene también la evasión, la elusión, que hoy día tenemos mucha evasión, elusión, tenemos problemas por ejemplo con las licencias médicas que se filtran más de 500 millones de dólares de una suerte de mal uso o estafa colectiva al sistema que el gobierno tiene que corregir. Hay una evasión monstruosa en el sistema de transporte público que también la tiene que atender y yo creo que el Estado tiene que hacer mucho para corregir aquellas cosas donde se está filtrando mucho recurso. Tenemos una evasión importante de impuesto al valor agregado. Entonces, ¿qué quiero decir? Que para poder hacer una buena reforma tributaria, el Estado, en este caso el gobierno que lo administra, tiene que hacerse cargo de tapar los hoyos con donde está entrando el agua al bote. No saca nada con seguirle sacando el agua al bote, tiene que tapar los hoyos. Y eso quiere decir que tiene que resolver los problemas donde se filtra y se pierde o se bota la plata. Y por otro lado, tenemos que buscar la manera de combatir la evasión y la elusión y si es necesario allegar otros impuestos, que yo soy de los que piensa que tienen que ir sobre los flujos. Bueno, hay que sentarse, discutirlo, bajar el dedo y sellar un buen acuerdo. Y con eso Chile puede avanzar, porque las personas van a tener la confianza para hacerlo.
Usted ha tocado varios puntos, Juan, habló de la Constitución, ya quiero consultarle sobre ese tema, profundizar un poco más, pero respecto a la reforma tributaria, usted señalaba, no era una buena reforma tributaria, faltó diálogo, que también hizo el punto respecto a la comparación al proyecto de ley de las 40 horas, faltó conversación con la oposición y también con sectores de la producción, por ejemplo, que usted de alguna manera representa, y en ese sentido, ¿qué más pueden hacer los empresarios? El gobierno ha dicho que ha buscado o que busca a través de la reforma tributaria aumentar los ingresos del Estado, aumentar los impuestos de las empresas, por ejemplo, de mayores ingresos. ¿Qué pueden hacer los empresarios desde ese punto de vista? Y se lo pregunto no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el diálogo, desde la relación con las autoridades políticas. Bueno, yo creo que al gobierno le faltó más que diálogo, le faltó flexibilidad. Le faltó flexibilizarse, especialmente a quien lo está liderando, que es el ministro, y yo creo que eso se va a lograr a través de lo que ocurrió en este proceso. Ahora, ¿qué pueden hacer los empresarios? Lo que hemos hecho siempre durante una historia: trabajar por Chile, trabajar por generar mejores empleos, hacer mejores empresas. Todos sabemos que a través de las empresas, a través de los emprendimientos, a través de la pequeña, mediana y gran empresa, los países se desarrollan. Si el Estado lo único que hace es que cobra impuestos y los tiene que administrar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el gobierno? El gobierno tiene que modernizar parte del Estado, tiene que preocuparse de mayor transparencia, tiene que evitar los fraudes que son evidentes, como yo te lo acabo de mencionar. Hoy día en licencias médicas se produce una desfalco al fisco o un abuso con médicos que actúan de mala forma por más de 500 millones de dólares al año, que esa plata tiene que estar invertida en salud, en educación, en vivienda, en pensiones. El Transantiago tiene una fuga de cientos de millones de dólares. Lo primero que hay que hacer, optimizar cómo poderlo hacer. El metro de París nadie lo puede vulnerar. Y el metro de Santiago, tú saltas una valla simplemente haciendo un pequeño salto. Eso no puede ser y tenemos que resolverlo, porque son cientos de millones de dólares que debieran estar siendo cobrados para el beneficio social. Y después tenemos muy mal evaluados muchos programas sociales que no llegan a la gente y que hay que eliminarlo. Entonces yo digo, una cosa es que necesitas más recaudación y otra cosa es no te botes la plata. Y después tenemos comercio ilegal en las calles, tenemos contrabando que está empezando a llegar de los países limítrofes en cigarrillos, medicamentos y otras cosas. Tenemos también el comercio electrónico, que también hay que corregirlo, y eso lo hablamos con el señor ministro en su minuto cuando a mí me tocó conversar con él, y eso se va a incorporar en la reforma tributaria, porque no puede ser posible que una persona importe 5 o 10 mil dólares a través del comercio electrónico y no pague el IVA, no pague los aranceles y finalmente compite deslealmente con el comercio establecido. Bueno, hagámonos cargo de todo eso, veamos cuánto podemos recaudar y finalmente veamos también dónde hay que poner los impuestos. En los países desarrollados, el 80% de las personas, aunque paguen poquito, pagan impuestos. En Chile lo paga solamente el 20%. Entonces también en la base tributaria, lo que nosotros le planteamos al señor ministro era que, ¿por qué no fijábamos también en este proyecto que de acuerdo a ciertos parámetros de desarrollo y crecimiento del país se fuera aumentando la base de pago de impuestos a las personas? Ejemplo, hoy día Chile tiene casi 28 mil dólares per cápita. Bueno, aumenta la base cuando lleguemos a 30, vuelve a aumentar cuando lleguemos a 33, vuelve a aumentar cuando lleguemos a 36, vuelve a aumentar cuando lleguemos a 40 mil dólares y nos vamos poniendo de acuerdo con o en paralelo con los países desarrollados. ¿Para qué? Para tener más protección social, mejores derechos sociales y actuar como un país serio en el mundo. La gran diferencia de Chile con respecto a Latinoamérica es que hemos sido un país serio por más de 40 años y yo lo que estoy viendo es que lo estamos perdiendo, porque estamos perdiendo por la delincuencia, estamos perdiendo por la inseguridad, estamos perdiendo por la migración,
estamos perdiendo por la falta de acuerdos políticos para construir un país de todos los chilenos. Y es por eso, Cristian, que yo estoy comprometido con el proceso constitucional. Por eso asumí ese compromiso y sacrificio de hacer campaña y tratar de llegar a la convención, porque estoy convencido que una buena constitución puede fijar los cimientos para tener un buen país, al igual que los cimientos para tener una buena casa, y que mandate claramente a las futuras autoridades en materia de seguridad, en materia de derechos sociales, y que sea una constitución vinculante en algunas materias, especialmente en seguridad nacional, que no puede depender del gobierno de turno y de la sensibilidad del gobierno de turno. Nuestro actual gobierno no está tomando medidas de seguridad con la fuerza que corresponde, especialmente en la zona norte y la zona sur, y en la zona de las poblaciones donde yo he recorrido en nuestra región, que es la región de O'Higgins, y me doy cuenta que la primera parte de la conversación es delincuencia, inseguridad, narcotráfico, y estamos empezando a tener los flagelos del resto de Latinoamérica que tenemos que corregir. Tenemos que recuperar nuestras tradiciones, tenemos que volver al Chile que siempre hemos sido, con amor a nuestra bandera, con amor a nuestras tradiciones, con amor a nuestra integridad. Juan Sutil, expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, también empresario, le agradecemos este diálogo hasta ahora con DNews, saliendo no solamente para Chile, sino también para toda Latinoamérica, con temas importantes para nuestro país, pero que también tienen una proyección internacional, como por ejemplo lo que tiene que ver con la Constitución. Así que, Juan, muchas gracias por el diálogo y que llegue bien a su reunión. Bueno, muchísimas gracias. Continúo, vengo saliendo de una y voy a la otra, así que te agradezco mucho, Cristian, y a DNews, que es un canal de noticias, como dicen ustedes, número 1 en Latinoamérica, y eso es muy cierto y los felicito por aquello. Muchas gracias, Juan, un abrazo, que esté muy bien también. Que tenga buen día.